que nosotros no estamos llamados a ganar ninguna victoria, sino a creer que Dios ha ganado nuestras victorias y a escondernos en Él. Para eso significa que tú y yo tenemos que establecer nuestra identidad como hijos de Dios, que no vivimos separados de Él, somos uno con Él. Con esto no estoy diciendo que no van a haber momentos donde llores, que no van a haber momentos donde estés triste. Lo que estoy diciendo es que cuando empieces a llorar o la tristeza llegue o el desánimo llegue, como tú vas a estar claro de que no estás solo, vas a acudir a la fuente de fuerza y poder y verás el poder de la resurrección que operó en Jesucristo, resucitarte de adentro, darte nueva vida, darte fuerza, darte entendimiento, claridad. Verás mucho más allá de lo que ven tus ojos y entonces te levantarás con fuerza y autoridad y caminarás hasta que tú veas la victoria. Es muy complejo esto. La victoria ya está ganada. El problema es que la tormenta y la guerra está, pero ya está ganada. La parte que Dios quiere que yo haga es que le crea y camine con Él creyendo hasta que yo ya vea la victoria materializada en mi vida. ¿Me doy a entender? Entonces, este capítulo habla de que somos un ejército de Dios. Y para ser ejército tengo que verme capacitado como alguien en las armas de este ejército. Son espirituales, no son humanas. No funcionan con tu lógica ni la mía. No funcionan con tu razonamiento. No funcionan con si se puede o no se puede. Funcionan a través de lo que Dios dice. Y que este día tú y yo tomemos la determinación de observar si realmente creo lo que Dios dice que soy y puedo en Él. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de cuántas veces no crees. Piensas que crees, pero no crees. Entonces cuando tú le dices, Señor, tomo la determinación de darme cuenta dónde estoy, porque he tomado la decisión de caminar con toda la herencia y los derechos de un hijo del Dios Todopoderoso. Y cada área que yo vea en mi vida que sabe que todo lo puede en Cristo, pero al final no lo cree porque se derriba, porque piensa que no es posible, ahí voy a establecer la palabra. Ahí se la voy a declarar a mi mente, alma y corazón hasta que se haga vida en mí y mi identidad como hijo en esa área sea restaurada y yo pueda día a día crecer en esa autoridad que Dios me ha dado para disfrutar de las victorias que Él ya ganó para mí. Él vive en la eternidad. Entonces en la eternidad todo está hecho. Solo nosotros tenemos que llegar a ese lugar donde podemos disfrutar la victoria. Amén. Ok, vamos a leer, les voy a dar varios versículos, no todos los voy a desarrollar porque son muchísimos y quiero enfocarme en algo que considero que Dios quiere fortalecer en nosotros. Y vamos a iniciar con Salmo 103, versículo 21. Salmos 103, 21. Fíjese, hoy, hace mucho tiempo atrás, a mí me gustaba hablar de los testimonios de lo que Dios había hecho en mi vida después que había logrado alcanzar una victoria. Pero no me gustaba hablar de los momentos donde estaba peleando la batalla y no había logrado yo llegar a ese lugar donde ya me sentía victoriosa. Hoy yo me levanté con una tristeza muy profunda. Y empecé a llorar, pero dije, necesito oración. Y luego venía caminando, manejando a la iglesia y dije, Señor, yo te entrego esta tristeza y yo tomo tu gozo, porque esto me distrae de lo que yo tengo que hacer hoy. Y ahorita mientras estaba adorando al Señor y luego pasé a dar el primer anuncio, y me vi gozosa, fuerza. Solo han pasado unos minutos.
Si tú y yo peleamos la tristeza, no en nuestras fuerzas, no en decir yo tengo la capacidad de vencerla, o nos rendimos a ella porque la tengo que aceptar, estoy triste y se vale. Sí, se vale. Pero ¿para qué la voy a dejar todo el día si Dios puede llegar y quitármela y darme un mejor día? ¿Sí? Entonces, yo vivo luchas que tú vives. Yo no estoy ajena a esto. Pero estas verdades de que yo tengo que correr a Dios para que me levante, es algo que hago siempre. Y si tengo que pedir oración, pido oración. Y si tengo que agarrar esas herramientas para decir, ¿sabes qué, tristeza? Tú no puedes contra el gozo de Dios. Y yo la cambio. Y lo cantamos. Cambio mi tristeza por gozo. Ay, qué lindo cantamos. Pero cuando estamos tristes, nos quedamos tristes todo el día. Ese es el momento de hacer el canje. Y de creer que es posible. No es tu lógica, es lo que Dios puede hacer. Amén. Amén. Sabemos que Él es el Dios de todo lo imposible. Pero ¿lo estás creyendo para ti? Para tu imposible. ¿Estás viendo a los ojos tu imposible con la verdad de que tu Dios que está contigo, a favor de ti, que va a pelear la batalla y que te ha dicho que va a ganar la victoria? Estás viendo el imposible y le dices al imposible, ay, mijito, te va a ir mal, porque mi Dios todo lo puede. Amén. Y fíjate que analizando mi tristeza de hoy, no importa cómo llegó la tristeza, Dios sabía la prédica de este día. Una prédica de fe, de autoridad, de certeza, y mi tristeza iba a interferir. Pero si tú y yo le creemos a Dios lo que dice de nosotros, veremos estos milagros. Para mí esto es un milagro. Para mí esto le da gloria a Él. Para mí esto simplemente me recuerda que yo no puedo nada, pero en Él lo puedo todo. Para mí me recuerda que no debo de pelear la batalla sola, que necesito otros que oren por mí, no porque sea pastora, no porque le conozca. Recuerdo una vez mi hija ayer cumplió 29 años, yo no sé cómo pasa eso porque tengo 15 yo y ella 29, ¿verdad? Pero ya se me creció. Y me acuerdo porque ella se metía cuando yo me apartaba a tener mis tiempos con Dios. Y de repente hacía oraciones por mí, que era lo que yo necesitaba oír de Dios. Ella de 5 añitos, ¿qué iba a saber? De nada. Y de repente Dios la usaba para darme una palabra y yo decía, ¿y esta mumuja que ni leer puede? Y ahí la está usando. Yo entendí desde hace mucho tiempo atrás que tú no necesitas pensar, ay, ¿cómo voy a ayudar a la pastora si ella tiene tanto año en el Señor? No, solo necesitas ser hijo, creer, dejarte usar, porque Dios va a hacer lo que tú no puedes a través de ti. Y atreverte. Y cuando te atreves descubres lo que eres portador de su gloria. De su gloria. Dios puede revelarte a ti cosas que a mí no me ha revelado. Y puede usarte y venir a hablarme y yo decir, wow. Y tal vez tienes 1 año en el evangelio. Nunca te veas a través de tus limitantes. Es tiempo que te veas a través del Dios que no tiene límites, porque Él es el que vive en ti. Amén. Ok, Salmo 103, 21 dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Quién dice que son ministros? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas? ¿Los que están ahí con el don del talento de la música? Tú eres un ministro de Dios. Y dice, no solo eres ministro, eres ejército. Pero ¿dónde está tu confianza? Porque esto me trae a memoria, voy a leer un versículo más en 2 de Timoteo para unirlo con este y terminar esta parte. El capítulo 2, y vamos a leer del capítulo 2, el versículo 4, la parte, bueno, lo voy a leer todo, pero nos vamos a enfocar en la segunda parte del versículo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú eres un soldado. Ahora, acabo de explicar, nuestro ejército tiene armas espirituales. Nuestro ejército usa la sabiduría del cielo. Nuestro ejército no confía en su propia prudencia, no confía en su capacidad ni en su inteligencia. Nuestro ejército, nosotros confiamos en la capacidad de Él, en la inteligencia de Él, en la sabiduría de Él, en el poder de Él, en lo que Él puede. Eso significa que necesito ser humilde para reconocer que yo sin Él no puedo. No puedo. Porque todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Si yo tuviera un barril ahorita, yo me metería dentro del barril para que usted entienda que estar en Cristo es estar adentro. ¿Me explico? Sumergido en Él, agua viva. Y no a mis tobillos, no a mis rodillas, no a mi cadera, no hasta a mis hombros, no. Tú te puedes sumergir en el agua viva de Dios, hasta la cabeza y respiras allá adentro. No te ahogas, recibes vida. Y la mayor de la batalla, ¿tú la tienes a dónde? En la mente. Aquí está tu batalla. Entonces eres soldado. Ahora, ¿qué tipo de soldado vas a ser? Está el ejército de Israel cuando Saúl es rey. Y están enfrentando algo que nunca habían enfrentado, a Goliat. Una guerra con los filisteos, que habían tenido muchas, pero en este caso ellos tenían un paladín que medía casi 3 metros, que su jabalina era más alta que yo. Su espada quizás yo no la hubiera podido levantar de lo pesada. ¿Y sabes cómo se comportó un ejército entrenado a la batalla? Que habían ganado cantidad de guerras cuando vieron a un hombre grande que salió y les dijo: a ver, ¿quién viene aquí y me mata? A ver, ¿quién se atreve? Uno quiero que se atreva a pelear conmigo. Y de repente dijeron: no, si todos peleamos contra él lo destruimos, pero uno no. ¿Sabe qué hizo el ejército? Se escondieron aterrorizados por un hombre. ¿Dónde estaba la identidad de ese ejército? Estaba en su espada, estaba en su capacidad humana de poder enfrentar a alguien más grande. Se les había olvidado que no eran un simple ejército, eran el ejército del Dios vivo. Y luego llega Davidcito. Sí, David habrá tenido ahí unos 15, 17 añitos. Y por lo que dice la escritura, no era muy alto. ¿Cuántos años tienes? 13, ven. Estaba más alto que tú. Si tuviera a mi hijo Pipo, a él lo pusiera aquí. Así era de corpulento David. Él está en desarrollo, él está creciendo. Un día va a llegar a darle envidia a muchos, ¿verdad? Pero cuando pones a un hombre de 3 metros con las dimensiones de Goliat, ¿cómo te llamas? Franco. ¿Le dirías Franquito? Siéntate, mijito. Ni se te ocurra. Tristemente, el pueblo de Dios sigue viendo la vida del Espíritu a través de ojos naturales. Pero Franco, si Dios lo escoge, puede vencer a Goliat. Una y otra vez. Porque no es su altura, no es si ya desarrolló todos sus músculos, es el Dios que vive en él. Gracias. Y David lo tenía claro. Tan claro que sus hermanos lo tenían como engreído. Ya vienes a hablar locuras. Porque me imagino que llegaba corriendo a su casa cuando había matado el oso y el león. Y usted le hubiera creído. Si llega Franco y le dice: maté un león con mis propias manos. Ay, dice, buscamos un buen psiquiatra. ¿Me explico? No creemos. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en la identidad de quienes somos en Cristo. Seguimos dependiendo de nuestra propia capacidad. Entonces se burlaban de David, es más, les caía regordo, mal, porque decían y lo peor es que piensa que somos tan brutos que le vamos a creer.
Se ofendían. Y cuando David llegó, ¿y qué te importa lo que está pasando ahí? ¿Para qué andas preguntando? Ahí vienes otra vez con tu prepotencia, tu sentido de grandeza. Entonces David dijo, no, ya no les pregunto a mis hermanos, les pregunto a alguien más que me van a contar bien el chisme. Y David dijo inmediatamente, sin entrenamiento jamás para prepararlo para soldado. ¿Era pastor de qué? De ovejas. ¿Pero quién lo había entrenado? Había entrenado Dios y le había dicho, mijito, así de flaquito que eres, descuálido que estás, si tú me crees, verás mi poder manifestarse a través de ti, y cuando agarres las fauces del león, las vas a poder romper en dos. Y le creyó. Entonces la pregunta hoy para ti y para mí, ¿le estás creyendo a Dios lo que Dios dice que eres? ¿O estás diciendo, ¿y quién soy yo? Pues sí, Dios ya sabe quién eres, pero Él sabe quién es Él también. El tema es que creas quién es Él en ti. Que dejes de ver tu limitante, porque todos las tenemos, pero Él no tiene ninguna. Y dijo, ¿cómo se atreve este incircunciso a hablar mal del Dios de los vivientes, del Dios altísimo? Y nadie hace nada, todos aquí cobardes escondidos. Y Él, que no tenía entrenamiento de nada, pero tenía todo para vencer, porque sabía que su identidad estaba basada en su Dios. Y todavía Saúl dijo, vaya pues te voy a dejar. Le costó un ratito a Saúl dejarlo, porque lo miraba y decía, ¿y este loco qué va a ir a hacer? ¿Qué sabe este chamaco de la vida? Mucho menos de la guerra. Y le puso su armadura y le quedaba grande y pesada, no se podía ni mover. O sea, imagínense que no tenía fuerza. O sea, físicamente su fuerza estaba limitada. ¿Y qué hizo? Esto me estorba, dijo. Le estorbaba lo que a todos los demás los protegía. Quiero preguntarte, ¿qué te protege a ti? ¿Qué te protege? ¿Cómo te proteges tú? ¿Cómo te sientes seguro? ¿Qué te da seguridad? ¿Tu trabajo? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tener salud? ¿Qué te da seguridad? ¿Tu inteligencia? Porque unos tienen mayores niveles de inteligencia. ¿Tu cuerpo? ¿O tu cuerpo te da inseguridad? ¿Tu altura? Estas son realidades. ¿Qué te da seguridad? No era nada humano para David, que es la lógica y el razonamiento de los seres humanos. Fue David a un rillito, ¿y qué agarró? 5 piedritas. 5 piedritas que cabían en una onda, o sea, no podían ser muy grandes. Y cualquiera de nosotros le hubiéramos dicho, mijito, ubícate. Ubícate. O sea, ¿qué vas a hacer con una ondilla y 5 piedritas? Y Dios dijo, no, es que este lleva 5 porque por alguna razón le faltó un poquito la fe. Porque yo con una puedo, dijo Dios. Si usted entiende de física, la velocidad y la fuerza que esa piedra tendría que tener para atravesar el cráneo de ese hombre, atravesarlo, porque lo mató en ese mismo instante. No hay forma que David pudiera hacer eso. ¿Acaso no eres hijo del mismo Dios del cual David es hijo? ¿Acaso Dios no te ha dado a ti las mismas promesas? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la claridad de David y la mía? ¿Cuánto le creí a Dios cuando me dijo que hiciera lo ilógico? Lo que mi razonamiento decía, eso es del diablo, no de Dios. Se atrevió, le creyó y descubrió el poder del Altísimo, al grado que no veía a Goliat, veía a alguien que ni tan siquiera tenía idea de quién era Dios.
¿Qué se desató en David? La promesa. Ungido para ser rey, pero no estaba dentro del linaje de los reyes. Y ahí le dieron por esposa a la hija del rey, porque se averiguó, no era tan mencito. Averiguó a ver cuál es el premio, dijo. Y dijo, ay, te puedes casar con una de las hijas del rey. Ay, de aquí soy, dijo. ¿Por qué? Porque tenía un llamado y había sido ungido para ser rey, y fue entendido de que no importa que no tuviera linaje, ni cuenta bancaria, ni educación de realeza. Si Dios le había dicho, ese era el día que Dios lo iba a insertar en el linaje de los reyes, y así fue. Tal vez aquí no hay nadie que pastorea ovejas, pero quizás Dios te ha dicho que vas a hacer cosas mucho más grandes de las que ya haces. ¿Le crees? ¿O sigues viendo tu impotencia? Usted entiende que yo vengo de un país que se le conocía como el pulgarcito de América, de tan pequeñito. Nuestros habitantes son 7 millones. Usted atraviesa mi país de oriente a occidente en más o menos 5 horas. Y de norte a sur, 3:30. Y se acabó. Mi país es hermoso, chiquitito pero bonito. Y a Dios se le ocurrió decirle a una niña que no tenía mucha identidad, que lo estaba descubriendo: Cristi, te voy a llevar a las naciones. Cristi, le vas a hablar a multitudes. Cristi, vas a escribir libros. Cristi, vas a hacer esto. Y yo, la primera respuesta cada vez que me decía algo: ¿quién soy yo, Señor? Y me dijo: es que no se trata de ti, se trata de quién yo soy. Lo único que necesito es que creas. Nadie me conocía y mi mamá no hubiera ido, porque no es cristiana, a ninguno de los eventos. Entonces tenía -1 de invitados. Y lamentablemente el cristiano asiste a eventos cuando el nombre de alguien ya es famoso, porque ese es otro error. Dios se mueve aún en los que no son famosos, porque lo que necesita son corazones dispuestos. Y me dijo: vas a hacer un primer evento. Y yo dije: voy a invitar a Joyce Myers. Todos conocemos quién es Joyce Myers, porque ya me había dicho, el evento va a ser en un lugar que yo lo conocía, porque habíamos hecho muchos conciertos ahí, cristianos, y cabían 7,000 personas. Y he aquí esta mujer que tenía una iglesia donde había 90 mujeres, parte de la iglesia, y el evento era para 7,000. Y usted sabe que no van todas, aunque uno les diga, siempre hay una que no va, o 2 o 5, pero hoy no va a pasar en Renueva. Hoy todas vamos a venir. ¿Qué iba a hacer yo si nadie me conocía? Ni sabían cómo me llamaba. Y aparte de eso, me dijo: quiero que invites a todas las denominaciones cristianas, denominaciones que piensan que aretes son pecado, que pantalón es pecado, que maquillaje es pecado, que pintarse el cabello es pecado. Y en esa época yo era güera, no natural. Entonces era obvio que estaba pintado. Usar estos zapatos es pecado. Maquillarse las uñas es pecado. Y me envió a todas esas iglesias. Yo dije: lo que va a pasar es que voy a terminar apedreada, linchada por hereje. Y le creí. Nadie me conocía. Yo quiero que usted entienda, nadie sabía quién yo era en todo el resto de mi país, y en la capital unas cuantas iglesias. Pedí con amigas: ¿conoces a alguien en tal estado? Y me fueron dando nombres de pastoras, y empecé a llamar, a contar visión, y llegaron 6,700 mujeres. Dios me dijo: te prohíbo que invites a Joyce Myers. Es mi hija y la uso, pero tu motivación es incorrecta. Tú la quieres invitar porque piensas que la necesitas para que se llene ese lugar. Tú no has entendido, Cristi, que ese evento es mío y yo lo puedo llenar,
Porque no se trata de ti, se trata de mí. Y simplemente quiero que el Salvador sepa que la unción no está en Estados Unidos, no está en Europa, está en todos los hijos que le creen a Dios, y que cada salvadoreño tiene que entender que hay unción para ellos, porque yo soy su Dios, como cada mexicano tiene que entender que la unción que habita de Dios en ti es real y puede hacer cosas gloriosas y maravillosas si le crees. Por primera vez en la historia de mi país se unieron mujeres de todas las denominaciones en un solo lugar, unas cubiertas de la cabeza, con faldas hasta el tobillo, y a la par una con extravagante peinado, aretes que llegaban hasta la cintura, adorando al Señor y descubriendo por qué Dios hizo a la mujer como la hizo. Todo lo que muchos critican de la mujer tiene un propósito, y la mujer lo usa mal mientras no sabe cuál es su identidad en Dios. Y fue glorioso. Y yo no tuve nada que ver. Todo lo hizo Dios. Y ya me dio uno para México. Sabes, Dios nos pone en lugares imposibles, porque es la única manera que Él se revele y entendamos quién es. Y lo que me ha pedido que haga está bien fumado. No soy mexicana, no me conoce más que aquí en Querétaro, bueno, en algunos otros estados que he estado predicando, pero no soy conocida en México. No dicen, ¿conoces a Pastora Cristina? ¿Con qué se come? Dicen. ¿Me explico? Y lo vamos a hacer en Ciudad de México. No sé qué día, no sé cuándo, pero todas las mujeres que creen en Dios nos vamos a reunir en México, sin importar la denominación, para romper los cielos y traer transformación a esta nación. Y vamos a creerlo. Y el hecho que me atreva a decírtelo es vencer mi miedo. Es vencer mi miedo. Aquí estaba el domingo pasado y Dios me lo empezó a mostrar. Y me empezó a mostrar mujeres que sí son conocidas acá. Y me dijo, las vas a invitar no porque son conocidas, las vas a invitar para que entiendan la importancia de unirse y verse como un solo cuerpo, y que cuando se unen van a hacer temblar Querétaro para Cristo, México para Cristo, bueno, todos los estados para Cristo. Oremos por eso. Somos un ejército que tiene la capacidad de cambiar la eternidad de todo ser humano para que tenga la eternidad que Dios soñó. Amén. Es tiempo que nos veamos como soldados, pero soldados en el Espíritu. Y si quieres ser soldado en el Espíritu, necesitas conocer la palabra y decirle, Señor, revélamela. La Biblia no la tienes para leerla aquí los domingos cuando estamos en una enseñanza. La Biblia la tienes porque Dios quiere revelarse a tu vida todos los días de tu vida y llevarte a un lugar donde Él ha soñado para ti, que es mucho más alto de lo que tú puedas imaginar. Y no te quiere llevar a ese lugar alto para que digas, mira quién soy. No, para que Él se vea. Para que Él se vea y su sueño de eternidad para la humanidad se cumpla. Juan 8:44. Vosotros sois, le estaba diciendo a un grupo de personas Jesús, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esta es una de las armas poderosas del diablo. Y muchos hijos de Dios han creído que el diablo es tan poderoso que puede hacerte daño a ti y a mí. Ahora yo quiero leer otro versículo. Esa mentira la ha usado
haciéndote creer que debes de tenerle miedo y respeto al diablo. Pero la Biblia no me enseña eso a mí. La palabra no me dice que yo le tenga respeto al enemigo. Vamos a ir en Colosenses, solo déjame encontrar el capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15. Esta es la verdad del diablo y de todos sus demonios. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra potestad tiene que ver con poder. Y la palabra principado tiene que ver con autoridad. Y dice que Jesucristo los despojó de todo ¿qué? Poder y autoridad. ¿Sobre quién Satanás no tiene poder y autoridad? Sobre aquellos que han recibido a Cristo y el regalo de la cruz del Calvario. La realidad es que Satanás le tiene miedo a un hijo de Dios que ya descubrió su identidad. No le tiene miedo a Cristina. Oh, pero si Cristina sabe quién es Dios, le tiene miedo al Dios que Cristina conoce. Y cuando tú entras a un lugar claro del Dios que habita contigo, los chamucos salen huyendo porque dice: este que viene sabe quién es en Cristo y se tiene que ir. Entonces, si hay hijos de Dios en todo México, Satanás no tendría que tener autoridad. Nosotros tenemos la autoridad. Ay, que asustan en mi casa. Pues te vas, mijito, porque esta es mi casa y no tienes derecho. Ya, ¿cómo oro, hermana? Así, te vas. No tienes derecho, aquí vive Dios, esta es mi casa, mi territorio, solo Él tiene autoridad. Patitas para la calle. Ya, en el nombre de Jesús, amén. No es una oración que usted tiene que, no sé, decir cosas misteriosas. Es el poder de Jesús. Es quien es Él y solo necesitas creerlo. Satanás no tiene derecho ni sus demonios de meterse ni a tu casa, ni a tu vida, ni con tus hijos, ni con tu negocio, ni con tu trabajo, ni con tu salud, ni con nada. Tú tienes la autoridad. Él es el miedoso y su estrategia ha sido hacerte creer que tú tienes que tenerle miedo. Basta. Entremos a la identidad de hijos y levantémonos como esos soldados con esas armas poderosas de Dios que están a nuestra disposición simplemente porque somos hijos, y lo único que necesitamos es creer y echarlas fuera y ganar todas las victorias que Dios ya ganó para ti. Así permanecemos en libertad. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué interesante. Un hijo de Dios debe de saberse amado en todo tiempo. Amado. Amado como nada en este mundo puede amarte. Cuando estás bien, cuando estás mal, eres amado. Y esto es algo que tú y yo no podemos perder de vista, porque en el momento que no te sientes amado, te convence el diablo que no tienes el respaldo de Dios. Pero cuando eres amado, sabes que serás respaldado por tu papá siempre. Amén. Amén. Y es ahí donde Filipenses 4:13 se vuelve una realidad en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu garantía es Dios. Por eso es indispensable la fe. Tener la certeza que Él vence tu imperfección,
que Él vence la concupiscencia en ti, que Él vence los engaños del diablo, porque Él los saca a luz, porque Él es luz, Él es verdad en tu vida. Quiero leerte otro versículo que para mí es muy importante. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, la palabra es Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Esto significa que va a ser revelada. El hecho que sepas versículos de memoria no significa que ha sido revelada. Cuando ha sido revelada, aquí adentro hay una vida que tiene más poder que la lógica humana y el razonamiento humano, y empiezas a vivir a través del poder de Dios. Israel, ¿ya tienes todos tus exámenes? Ven. Cinco minutos para que cuentes lo que Dios hizo. Bueno, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? No le gusta que frente, por eso no le pedí permiso. Pues gracias a Dios que la semana pasada fui al médico y ya me dieron de alta. ¿Cómo estaba tu corazón? Bueno, mi corazón tenía una isquemia cardiopática muy severa, el cual ya nada más me estaba funcionando el 40%. El 60% de mi corazón estaba dañado. Y gracias a Dios que pues ¿Posibilidad de restaurarse el 60%? no, de hecho es una enfermedad degenerativa. Los médicos me decían que prácticamente así me lo dijeron: ve a esperar la muerte a tu casa. Así, literal. Hace como 2 meses, 3 meses me puse muy malo, estuve más de 20 días internado. Y a mi esposa le decía al cardiólogo cada día: ¿sabes qué? Despídete de él. Hoy ya no vive. Y me tenían sedado incluso. Y yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Pues no les creas. Yo tengo promesa, porque aquí tengo un amigo que él fue la bendición por la cual yo estoy aquí en Unidad Cristiana, y es el hermano Nachito. Cuando yo llegué a su negocio, yo llegué en una situación muy, muy fea, tanto en cuestiones de salud como en cuestión de enfermo del alma, ¿saben? Entonces yo le decía al Señor: pues yo ya me quiero morir, ¿no? Porque yo no le tenía sentido a mi vida. Yo decía: ya estuvo, me quiero morir. Y me detectan el problema y Él me dice: ¿sabes qué? El Señor te va a dar un corazón nuevo. Y yo, como todo buen cristiano, ¿no? Amén. Pero por dentro yo le decía: este está loco. O sea, esto no puede pasar. O sea, el médico me decía: estás loco. O sea, no. Y me acuerdo hace un año en Refuerza. O sea, el hermano Nacho me dio esa palabra. Y en Refuerza el pastor Daniel Santos le dijo al Señor: aquí hay una persona con problemas de corazón muy severos. Y yo estaba en el audio y me dice mi esposa: pasa. Le digo: no. Dice: ¿eres tú? Le digo: no, a lo mejor hay otro, ¿no? Y cuando yo volteo a ver, pues efectivamente no había nadie, ¿no? Y me dice: pues pásale. Y ahí vengo. Pero fíjense cómo es Dios, hermanos, porque me paso aquí, justamente aquí, y me dice el hermano, bueno, Dios a través del hermano: tu sanidad va a llegar, pero antes de que llegue vas a pasar situaciones muy difíciles. Yo creo que eso me lo dijo en junio. A los 3, 4 meses el médico me dijo: ¿sabes qué, Israel? Te vas a morir. De hecho me dijo: te doy 2 semanas de vida, no más. Yo empecé a bajar de peso, a bajar. Ya no podía subir escaleras ni nada. Incluso en su casa yo subía a la planta alta
y le decía a mi esposa a la mitad, ¿sabes qué? Espérame, ya no puedo. O bajaba y me sofocaba horrible, me tomaba la presión, ya presiones altísimas, o sea, era bien raro porque la presión alta debe estar entre 120 para los que conocen de medicina y la baja debe estar en 80, traía presiones de 160 sobre 50, o sea, totalmente mal. Entonces fui a dar al hospital, el doctor le dijo a mi esposa, ¿sabe qué? Pues que venga su familia porque mi mamá clamaba por el milagro, ¿no? Él me decía, si tú me lo diste, pues no, ¿cómo me lo puedes quitar? Porque bueno, yo soy hijo de promesa, mi madre no se podía embarazar. Entonces, pues total que el doctor me dice, ¿sabes qué? Pues despídase de su esposo, de sus papás. Y yo le decía a Dios, dame más tiempo de vida y yo te voy a alabar, yo te voy a servir. Entonces, cuando el doctor dijo no hay remedio, yo empecé a sentir una mejoría tremenda en mi corazón, de una manera brutal. ¿A qué grado? A que mi corazón se empezó a renovar. Para esto, antes de ir yo al hospital, Dana y Fer, no sé si están por aquí, me dicen, amigo, Dios te va a dar un corazón nuevo. O sea, confirmándome la palabra que me dio el pastor Daniel y Nachito. Dana me llama a mí para decirme eso. Y cuando me lo dice en cuestiones de segundo, dije, híjole, y si me atrevo a creer y no pasa, voy a quedar de ridícula. Y le dije a Dana, vamos a creer. Y nos pusimos a orar todos. Y bueno, después ya supe que aquí todo mundo no se me tenía en oración. O sea, a mí fue algo muy tremendo porque yo soy una persona que entre menos sepan de un servidor, mejor. No por malo, sino no me gusta. De hecho, ahorita me está temblando todo, ¿no? Todo me está temblando, ¿no? Y bueno, pues el médico me dice, oye, ¿sabes qué? Te empiezas a recuperar. Te voy a empezar a hacer exámenes. Duré un buen ratito internado y me dan de alta. Me dieron de alta y dije, pues gracias a Dios, salí por mi pie caminando del hospital. Para esto mi esposa me decía, oye, ¿qué hacemos con tus zapatos? Le decía, déjalos ahí, porque sé que voy a salir caminando con ellos. Y me decía, admiro tu fe, porque yo estoy deshecha. Y ella apenas tiene poquito de haber aceptado al Señor, entonces para ella todo esto era como un torbellino, ¿no? Pero ella permaneció fiel. Y cuando nos dan de alta, me dice el doctor, no, pues no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer el otro, aquí, allá. Y ese piano que está ahí pesa horrible, horrible pesa. Yo lo tenía que bajar de un segundo piso y luego otras escaleras. A veces me ayudaba ella o a veces lo bajaba yo. Y cuando yo lo iba a bajar me decía, no, estás loco. Le digo, no, espérame, yo puedo, déjame. Si ya el Señor hizo la obra, pues la tiene que terminar. Y empecé a hacer cosas que no hacía. Y mi respiración tranquila. O sea, yo decía, no, hombre, creo que ya estoy listo. Empiezo a subir de peso. Cuando voy a México a cardiología, a hacerme estudios, el doctor, mi cardiólogo es un cardiólogo japonés y ve, me hicieron un ecocardiograma, un electro, y ve cómo están las cosas, dice, no inventes, o sea, eres noticia aquí en cardiología, porque se empieza a regenerar esta parte. Más adelante, si quieren, les paso las fotos para que vean. Y me dijo, no, o sea, esto estás loco. Llama a otro médico y me dice, oye, ¿qué opinas de esto? No, dice, este cuate está mal, o sea. Me dice el doctor la segunda opinión, mijo, muchas veces se regenera para morir. O sea, todavía me dice eso el doc, ¿no? ¿Sabes qué, mijo? Pues se regenera para morir. No hagas esfuerzo, no hagas esto, no comas esto, no comas el otro. Dije, no, bueno. En otras palabras, la lógica y el razonamiento, el conocimiento científico, Satanás lo va a usar para convencerte de sus mentiras y que le dejes de creer a Dios lo que Él ya dijo que va a hacer.
Y bueno, yo dije, bueno, pues ahora qué buen resultado me dio este hombre, ¿no? Entonces yo sí le seguí creyendo al Señor. Yo dije, bueno, si Él me dio palabra, pues Él lo va a hacer hasta el final. Y así seguí, el corazón se iba restaurando. Y me dice mi cardiólogo, el japonesito, me dice, oye, yo quiero lo que tú tienes. Y le digo, pues vamos. Dice, porque esto que estoy viendo es imposible. Solamente un poder sobrenatural lo puede hacer. Yo quiero lo que tú tienes. Y le digo, pues vente. Y ahorita le pido que me ayuden a llevar una oración porque él quiere venir acá a Querétaro a ver. Me decía, muy vaciado, ¿no? Me decía, yo quiero tu secta. Quiero conocer tu secta. Le digo, pues bienvenido a mi secta, ¿no? Entonces me decía, vamos a hacer un último estudio. Y digo, supe de la paz y soy una persona que pues, a lo mejor malamente no le digo, oiga, pues estamos orando, sino yo estuve orando por ella y no lo quise pues avisar, ¿no? Entonces al único que le comenté fue a Nachito. Le digo, ¿y sabes qué, amigo? Voy a México, salgo de viaje, pero voy a pasar a ver al cardiólogo. Me hizo unos estudios y sale el cardiólogo llorando y me dice, ¿sabes qué? Así textual, vete, no te quiero volver a ver en la vida, solamente para que me lleves a Querétaro, estás dado de alta. Entonces tiene el corazón nuevo. La semana pasada no obstante fui a otro cardiólogo, no dice, a ver, ok, a lo mejor yo estoy loco, vamos a ver. Y me hacen los estudios y me dice, este chavo está nuevo, o sea, no tiene nada pues. Y yo empecé a subir de peso, ¿saben? O sea, empecé a subir. Entonces me hicieron hacer un estudio de esfuerzo físico y le digo a Nachito, la verdad es que sí lo voy a hacer bien para ver cómo estoy. Sí, es cierto. Y la verdad es que sí, el cardiólogo me puso a hacer cosas que pues ya voy a empezar a hacer ejercicio porque dije, no manches, no, esto no puede seguir así. Y mis resultados parecieran, me dice, traes corazón de un adolescente. Tengo 45 años. Adolescente. Mi presión arterial la manejo sobre 110, 70. Me decía, traes presión de quinceañero, ¿no? Entonces, pues yo la verdad le vivo muy agradecido a Dios y a todos ustedes que me llevaron mis oraciones, pastora. Y ese es nuestro Dios. Y aquí tienes un ejemplo viviente de lo que Dios puede hacer. ¿Qué vas a creer? ¿A quién le vas a creer? A ese Dios que está contigo, que no te deja y que necesitamos escucharlo y simplemente luchar contra el miedo, luchar contra el razonamiento, la lógica humana y creerle a Él. Y el día que llegue el milagro, celebrarás y la gloria será para Él. Y no obstante me dice el cardiólogo, ¿sabes qué? Yo no sé a qué santo te encomiendas, Mar. Porque me decía, tú eres como Highlander mexicano. Te internan y sales, pero quiero que vengas a dar el testimonio en cardiología. Wow. Y yo le decía, sí, pero va a ser con un propósito no médico. Me explico, no para la ciencia, sino quiero que la gente conozca del poder que Dios obra en cada uno cuando le creemos, bien dice la pastora. Mientras estaba este proceso, me contó Israel que uno de los médicos le decía, te vamos a repetir los exámenes porque las máquinas están arruinadas. Es que no puede ser cierto. Sí, cierto. Uno de los cardiólogos, sobre todo mi cardiólogo me dijo, ¿sabes qué? No creo que esto esté bien. A lo mejor las máquinas están descalibradas, están raras, ¿sabes qué? Vamos, me llevaron a otro hospital, fui a que me los hicieran y el mismo resultado que obtuve allá, lo obtuve acá. Entonces, los médicos siempre van a darle lugar a su ciencia, ¿saben? O sea, les va a dar el lugar a lo que no, o sea, siempre van a buscar un pretexto para no creer sobre el poder natural que tiene Dios. Amén. Glorifiquemos a Dios. Cada vez que te vean, verán a ese Dios glorioso. Él será como ese referente para que tu fe no falte.
Amén. Gracias, Israel. Dios te bendiga. Quiero leer para terminar. Me faltaba mucho, pero creo que eso era importante hacerlo hoy. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ya sabemos cómo opera el diablo. Seduce tus sentidos, te engaña, te dice tú no vas a poder, en ti no va a pasar. Ríndete, escóndete mejor en una trinchera, protégete tú solito, cuídate tú. Pero Dios ya dijo que nosotros no podemos hacerlo, porque separados de Él, nada. Yo quiero que esta tarde tú decidas orar y decirle a Dios: provócame hambre y sed de tu palabra. Quiero descubrir quién eres para descubrir quién soy, para atreverme a creer en todo lo que has dicho de mí y para poder disfrutarlo. Quiero que entiendas que así sea un negocio el que Dios te quiera dar, o un coche, una casa, un corazón nuevo, lo que sea, un hijo, lo que sea. No necesita ser algo espiritual. Lo que Dios te quiere dar siempre lo va a usar para su gloria. Siempre lo va a usar para Él, mostrarle a muchos quién es Él y lo que en Él se puede. Es tiempo, iglesia, que entendamos que pertenecemos a un ejército que jamás será vencido, porque el general de ese ejército es el Dios vivo, el que vive en ti. Es tiempo de que llevemos nuestros pensamientos que nos hacen dudar de lo que Él puede hacer a Él y le digamos: yo quiebro esta duda, porque tú sí puedes y no se trata de mí. Yo quiebro esta mentira, porque tú eres verdad y tu verdad me da libertad. Libertad para creer, para soñar contigo, para conquistar lo que tú ya conquistaste para mí y para que el mundo pueda verte. Sí, la libertad tiene mucho más que ver con las bendiciones que Él tiene para ti. Tiene que ver con que descubras la vida poderosa de Dios en tu vida y lo que esa vida va a poder hacer en el corazón de un mundo sediento que ha encontrado religión, pero no ha encontrado a Dios. Y aquí, gracias a Dios y a su misericordia, nos estamos encontrando con Él, con ese Dios que nos ama. No hay edad, no hay decir soy muy joven. Timoteo, David eran chiquitos y impactaron el mundo hasta el día de hoy porque le creyeron a Dios. Nunca subestimes tu juventud, nunca. Y acuérdate que es de lo que Él puede hacer en ti. De eso se trata, iglesia. De ese Dios que quiere y puede. De ese Dios que tiene sueños contigo. De ese Dios que puede hacerte permanecer en libertad a pesar del mundo en que vivimos. Necesitamos aferrarnos a Él. Recordarle a nuestra mente. Si 100 veces al día le tienes que recordar a tu mente: no es así como dice Dios. Hazlo, aunque sea cansado para ti. Yo me acuerdo que muchas veces yo le dije: ya me harté de decirle a la Cristina que crea y no cree. Ya llevo meses y no pasa nada. Y Dios me dijo: no te canses de hacer el bien, hija, que si no desmayas vas a recibir la cosecha. Y volvía otra vez a repetirle a esta cabeza que no entendía. Y le declaraba la palabra y decía: tú puedes en mí. Y yo decido creer, con miedos, con dudas, con incertidumbres, pero tomaba una decisión. Y llegaba ese día, el día en que me levantaba, y la vida tenía otro color y mi corazón tenía libertad. Peleemos la buena batalla con el poder de Dios, con el poder de su palabra, con el Espíritu Santo que vive en ti y que está para ti y por ti todos los días de tu vida. No hay nada que puedas hacer aquí en la tierra para que Él diga: ¿sabes qué? Mejor te hago a un lado. Eso no va a pasar. Dios va a pelear a la par tuya
hasta que un día te encuentres con Él en su presencia. Yo veo mi vida antes de poder discernir la voz de Dios. ¿Y sabes qué descubro? Que Dios siempre me habló, pero yo no me había dado cuenta. Siempre me habló y yo no me había dado cuenta. Dios te habla todos los días de tu vida. ¿Te des cuenta o no? Lo está haciendo. Entonces digámosle: Señor, quiero empezar a darme cuenta de todo lo que me dices. Y de ti me voy a agarrar para creerte. Porque tú eres el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y seremos un ejército lleno de la gloria de Dios. Amén. Si gustan, nos ponemos de pie. Señor, gracias. Gracias porque estás derramándote sobre nosotros. Yo te agradezco por cada día que tú vences en Cristina y ganas tú. Y eso es lo que vas a hacer con cada uno de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, no que se cuidara del diablo ni de otros. Le dijo: cuídate de ti mismo. Y la manera de cuidarnos de nosotros mismos es darle acceso a Dios, a que siempre esté examinando nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, para que nos muestre su verdad, la revele y tomemos la dirección de todas las victorias que Él tiene ganadas para nosotros. Se puede vivir en libertad y se puede permanecer en libertad, no en la capacidad humana, en el Dios que lo puede hacer y quiere hacerlo. Así que es tiempo de poner tu fe, no en el hombre, en Dios. Y si un hombre y una mujer se rinden a Dios, podrán permanecer en libertad y vivirán todas las victorias. Gracias, Señor. Gracias. Queremos más de ti, Señor.